Una feliz tarde, mi nombre es Ángela Gómez y estas son las noticias del mundo ahora. Comenzamos a partir de este momento 2 horas de análisis e información con nuestros corresponsales de todo el mundo y con las noticias más importantes. El ministro de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, puso en duda la capacidad del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei. Dijo que está herido y probablemente desfigurado tras casi 2 semanas de ataques de Estados Unidos, que sigue incitando al cambio de régimen en la República Islámica. Turquía interceptó con sus sistemas de la OTAN un tercer misil de Irán y pidió explicaciones a la República Islámica, que niega una vez más la autoría. No está claro si Ankara piensa responder, tras advertencias a los iraníes de no ampliar el conflicto, pero criticando la guerra abierta por Israel y Estados Unidos como ilegal. Tenemos reporte. Y Cuba confirmó que se encuentra en conversaciones con Estados Unidos. El presidente Miguel Díaz-Canel declaró que los actos buscan abordar los problemas bilaterales en medio del asedio petrolero en un territorio que hoy se prepara para un apagón del 61%. Estados Unidos alivió parcialmente las sanciones al petróleo ruso con la esperanza de atemperar los precios. En nuestra crónica de economía les contamos cómo la fluctuación del crudo impacta a los consumidores de todo el mundo. Además, en nuestra revista de prensa revisamos los informes que indican que en la Casa Blanca hubo una voz escéptica sobre los ataques de Irán. Se trataría de J.D. Vance. Nuestro compañero Patricio Peralta nos trae los detalles de sus comentarios, aunque luego del ataque ha defendido la operación de Donald Trump. Ya lo vemos. Y comenzamos. Mientras Irán sigue atacando a Israel y sus vecinos del Golfo, Israel y Estados Unidos anunciaron nuevas olas de ataques particularmente fuertes sobre Irán en los próximos días, y especialmente sobre su capital, Teherán. En ese contexto, el llamado secretario de Guerra Pete Hegseth puso en duda la capacidad de respuesta del nuevo ayatolá Mojtaba Khamenei, quien según dijo está herido y posiblemente desfigurado, al punto que la voz en el mensaje del jueves no era la suya. En tanto, el conflicto ya ha dejado más de 1.300 muertos en el país. Gabriel Colchen tiene los detalles. En el día 14 de la guerra en Irán, su capital Teherán sigue siendo blanco de intensos ataques. Mientras Donald Trump dijo en varias ocasiones que el fin de la guerra se acercaba, los ataques aumentan. Israel anunció una nueva ola de bombardeo sobre Teherán, mientras que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió de un día récord de ataques sobre el país. Hoy se registrará una vez más el mayor volumen de ataques que Estados Unidos ha lanzado sobre los cielos de Irán y Teherán. El número de salidas y el número de oleadas de bombardeos, el más alto hasta la fecha, va en aumento y solo seguirá aumentando. El secretario de Defensa también declaró que el nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, está herido y muy probablemente desfigurado. El jueves, Khamenei compartió su primera declaración pública pidiendo el cierre de las bases estadounidenses en la región y amenazando con nuevos ataques, pero sin aparecer en cámara. Este viernes, en el día de conmemoración al-Quds, para expresar apoyo a Palestina y oponerse a la ocupación israelí, miles de iraníes marcharon en la capital. Entre ellos el presidente Masoud Pezeshkian, el jefe de Seguridad Nacional Ali Larijani y el ministro de Asuntos Exteriores Abbas Araghchi, en una inusual aparición pública desde el inicio de la guerra. Me siento orgulloso y honrado de haber acompañado al pueblo fuerte y resiliente de Irán en la celebración del Día Internacional de Al-Quds. Los iraníes siempre se mantendrán firmes y nunca se acobardarán ante ataques cobardes. Por su parte, Israel informó de misiles lanzados desde Irán. Emiratos Árabes también reportó estar trabajando para interceptar misiles y drones iraníes. Mientras tanto, en Líbano hay casi 1 millón de desplazados por el conflicto entre Israel y Hezbollah. Niñas y niños representan casi la mitad de los afectados y son más de 100 menores muertos. Este viernes, Israel lanzó nuevos ataques contra Sidón, la tercera ciudad más grande del país. Los servicios de emergencia evacuaron a personas heridas tras un bombardeo israelí que causó varias víctimas, según personal sanitario. Hechos reportados en medio de la visita del secretario general de Naciones Unidas a Líbano.
Líbano en medio de bombardeos y desplazamientos. En este panorama, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, visita el país. El ejército israelí bombardea a diario desde el 2 de marzo en represalia al ataque de Hezbollah contra Israel para vengar el asesinato del líder supremo de Irán en Teherán. El Ministerio de Salud libanés informó el jueves que el número de fallecidos en ataques israelíes ascendió a más de 700. Entre estos, cerca de 100 son niños, al menos 62 son mujeres y casi una veintena son trabajadores sanitarios. El balance no distingue entre civiles y combatientes. En este contexto, Guterres pidió el cese de las hostilidades. Mi enérgico llamado a las partes, a Hezbollah y a Israel, es que se declare un alto el fuego para poner fin a la guerra. Israel ordenó la evacuación en suburbios enteros de la capital libanesa que considera bastiones de Hezbollah, además de extensas áreas cerca de la frontera donde ha hecho incursiones y levantado barricadas. Las órdenes de evacuación afectan a casi el 14% del territorio libanés, según afirmó una ONG a Naciones Unidas. Para los miles de desplazados por las hostilidades, la sensación de abandono es abrumadora. Nadie, ni el gobierno, ni las Naciones Unidas, nadie, absolutamente nadie está ayudando. Todos están solo observando, todos están planeando. Su único plan ahora es, ¿qué vamos a hacer si eliminamos a Hezbollah? En eso es en lo que piensan, no piensan en la gente. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que había advertido al gobierno del Líbano que Israel tomaría medidas para desarmar a Hezbollah sobre el terreno si Beirut no lo hacía. El presidente israelí Isaac Herzog visitó una aldea palestina en el norte de Israel tras el impacto de un proyectil que dañó varias casas y vehículos, dejando un cráter visible en el lugar y al menos 60 heridos. Nuestra corresponsal Yanira Gómez Muñoz estuvo en la zona. Aquí en Zarzir, población del norte de Israel, cerca de Nazaret, ha impactado esta madrugada un proyectil iraní causando 58 heridos y daños en una decena de viviendas. Según una investigación preliminar del ejército, este escenario con cráter, coche destrozado, ventanas rotas, se debió a una ojiva que quedó intacta y estalló aquí después de haber sido interceptada parcialmente por las defensas antiaéreas. Esta casa, a mi espalda, se llevó la peor parte. En el interior se pueden ver agujeros en los tabiques, muebles rotos y estructuras desgarradas. Contaba con habitación segura en el interior, se conocen como mamad, y es el que ha protegido a la familia que se encuentra hospitalizada debido a que el cuarto no tenía ventanas protectoras y estallaron los cristales. En la casa de atrás, su propietario Musa explica que de no haber sido por estas habitaciones blindadas, estarían todos muertos en la zona. En 14 días de guerra israelí-estadounidense ha habido múltiples impactos y daños en el país por metralla, partes de misiles, drones, todo ello en ataques de Irán y Hezbollah. Por la censura militar no sabemos la cifra exacta y otros directamente los ignoramos si son contra objetivos militares, pero este es el cuarto lugar civil de mayor gravedad que visitamos. Zarzir ejemplifica una vez más la desigualdad de los refugios públicos o en hogares entre poblaciones judías y árabes dentro de Israel. Esta es una localidad palestina y preguntar por refugios deja a los vecinos con una mueca. No los hay en las calles y, según el alcalde, la mitad de los hogares tienen habitaciones seguras, la otra mitad no. Esta desprotección es la denuncia que resuena entre quienes han venido a mostrar solidaridad desde localidades árabes cercanas. Las defensas aéreas de la OTAN en el Mediterráneo Oriental derribaron un tercer misil balístico lanzado desde Irán hacia Turquía. El gobierno de Recep Tayyip Erdogan solicitó aclaraciones a Teherán por el nuevo episodio, después de un primer lanzamiento el pasado 4 de marzo y un segundo el 9 de marzo. Turquía no ha revelado el objetivo del tercer misil, limitándose a decir que estaba entrando en su espacio aéreo. Pero Teherán negó responsabilidad. Nuestro corresponsal en Estambul, Adrián Rocha, nos informó más temprano qué se espera por parte de Turquía. Pues es un papel muy difícil el que tiene ahora Turquía, porque en todos sus comunicados condenando esos ataques, pidiendo explicaciones contra Irán, ha asegurado Turquía que se guarda y que va a responder, que tiene derecho de responder y de garantizar la seguridad tanto de su propio territorio, espacio aéreo, como también de sus propios ciudadanos. Sin embargo, Erdogan, el presidente turco, ha estado hablando en varias ocasiones durante los últimos días y, a pesar de que ha hablado en este mismo sentido, asegurando de que no esperan que Irán entre en esas aventuras que sería atacar contra el único país de Oriente Próximo que
que es miembro de la OTAN y el país que tiene el ejército más grande de todo Oriente Próximo. Sin embargo, Turquía asegura que no tiene ninguna gana ni apetito para intentar atacar en contra de Irán. Ha asegurado Turquía durante los últimos días que están en contra de, ha dicho Turquía y el gobierno turco, el ataque ilegal por parte de Estados Unidos y de Israel en contra de Irán, y que Turquía se guarda ese derecho y que, sin embargo, ahora mismo la prioridad de Turquía, en palabras del propio presidente turco Recep Tayyip Erdogan, no es otra que mantener a Turquía fuera del incendio provocado en Oriente Próximo por estos ataques en contra de Irán y, evidentemente, por las respuestas constantes que Teherán está realizando contra los países del Golfo y también durante los últimos días contra Turquía. Sin embargo, a pesar de que la intención prioritaria de Turquía es esta, que Turquía intenta aún mediar o una especie de mediación entre Teherán y Washington, Turquía se ve cada vez más involucrada en este conflicto, sobre todo por estos misiles que Irán está supuestamente lanzando casi semanalmente. Es la tercera ocasión ya entre una semana. Por lo tanto, Turquía está ahora mismo en un papel muy difícil del que no se ve salida. Y en otros temas, al menos 6 personas murieron en nuevos ataques aéreos pakistaníes contra varias zonas de Afganistán. El ejército pakistaní reportó un golpe contra posiciones del movimiento talibán en Pakistán, que opera desde el país vecino. Acusaciones rechazadas por el gobierno afgano, que posteriormente y en represalia bombardeó bases militares en Pakistán. Vamos ahora a París, donde el presidente francés Emmanuel Macron acogió este viernes a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Ambos jefes de Estado tenían un mensaje: no olvidar la situación en Ucrania, mientras los ojos del mundo están puestos en Medio Oriente. Pero otro fue el tema centro de las conversaciones: la decisión de Estados Unidos de flexibilizar algunas sanciones contra el petróleo ruso. William Gassó nos cuenta más. Un encuentro en un contexto mundial aún más tenso. Emmanuel Macron recibió el viernes a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en el Palacio del Elíseo. El presidente francés reiteró el apoyo del país galo a su aliado en la guerra contra Rusia. Insistió en que el conflicto con Irán no hace que la situación en Ucrania pase en segundo plano y que Francia no retirará su respaldo. Afirmó que si Rusia quiere aprovechar este momento para recuperarse económicamente, se está equivocando. Hoy Rusia quizá crea que la guerra en Irán le dará un respiro, pero se equivoca. En el marco de la cumbre del G7 que celebré hace 2 días, el miércoles, reafirmamos que el contexto de subida de los precios del petróleo no debe, bajo ningún concepto, llevarnos a revisar nuestra política de sanciones hacia Rusia. Estados Unidos emitió exención de 30 días a algunas sanciones que impedían a Rusia vender su petróleo, mientras aumenta el precio del barril a causa de la guerra en Irán y del cierre del estrecho de Hormuz. Según la Agencia Internacional de la Energía, Rusia es el tercer productor mundial de petróleo, por lo que una flexibilización de las sanciones le podría generar millones de beneficios para sostener su esfuerzo de guerra. Emmanuel Macron intentó minimizar la decisión de Washington, indicando que se trataba de una medida excepcional y limitada, pero Volodymyr Zelensky fue más crítico. Esta única flexibilización de las sanciones por parte de Estados Unidos podría proporcionar a Rusia aproximadamente $10.000 millones para la guerra. Sin duda, esto no contribuye a la paz. Por su parte, el Kremlin recibió bien la decisión de Washington e indicó que iba a ayudar a estabilizar el mercado del petróleo. Más noticias. La Habana admitió que existen conversaciones con Washington. El presidente Miguel Díaz-Canel dijo en un discurso que ambos gobiernos se encuentran en diálogos para abordar cuestiones bilaterales pendientes que se dan en medio del asedio petrolero a la isla. En las calles, la población pide acuerdos, mientras la isla prevé para este viernes apagones en el 61% de su territorio. Un informe de Albert Naya. ¿Van menguando las tensiones? Cuba admitió conversaciones con Washington orientadas, dijo La Habana, a limar diferencias entre ambos gobiernos. Un Díaz-Canel que se mostró abierto al diálogo. Estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones. Pero existe opacidad en torno al contenido. Se trata de un tema que se desarrolla como parte de un proceso muy sensible que se conduce con seriedad y responsabilidad. Y en las calles, cualquiera que sea el contenido, les funciona. El pueblo cubano lleva más de 2 meses soportando una situación que llevó a la isla a afrontar falta de alimentos y apagones generalizados. El último en el día de hoy. Estamos ya colapsados. No podemos más con esta situación y yo pienso que sí, que esta conversación que hay entre Cuba y Estados Unidos sea para una mejor
solución y para una Cuba mejor preparada y que se haya mejor posibilidad de adelantar y avanzar en este país, porque es que no podemos más. Estamos asfixiados con toda esta situación que estamos pasando. Mucha mentira que el pueblo cubano sabemos, de que hace rato ellos están conversando, que si fulano conversó, creo que si ya él lo planteó, está bien, vamos a esperarle y mutuo acuerdo, si es serio lo que se habla, nosotros estamos de acuerdo, está bien. Trump ha asegurado en reiteradas ocasiones que su administración mantiene un diálogo con La Habana, una supuesta mesa de negociación que se extiende a los derechos humanos y donde entró la Santa Sede. Después de mantener conversaciones con el Vaticano, La Habana anunció la excarcelación de 51 presos, sin mencionar a Estados Unidos. Y en Brasil hay especial atención sobre la salud del expresidente Jair Bolsonaro luego de que se confirmara que se encuentra en cuidados intensivos a causa de una bronconeumonía. El médico tratante confirmó que la condición del expresidente es grave e indicó que permanecerá hospitalizado durante los próximos días, aunque descartó una cirugía. El exmandatario ultraderechista de 70 años se encontraba cumpliendo su condena por golpismo en el complejo penitenciario de Papudiña, pero fue trasladado al no contar con las herramientas necesarias para atenderlo allí.